buenos días, amigos televidentes de este su programa Al Compás del Pueblo. Dios las gracias por darnos la oportunidad de compartir otro día más con cada uno de ustedes. Y a ustedes, amigos televidentes, por dejarnos entrar, como siempre, cada domingo a sus hogares. Buenos días, Sandro Sánchez. Hoy es día de Ramos, Sandro. Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Así es. Buenos días, doctor Seferino Peralta. Para Sandro Sánchez es un grato honor compartir este espacio que ya por más de 12 años se está produciendo en beneficio de la democracia dominicana, al compás del pueblo. Seferino, tú sabes que me dicen que tú estás preparando tu maleta para irte de viaje. Me dicen. Sí, no, pero es que con la complicación de la guerra, tú sabes que en Semana Santa mayormente los dominicanos salen, el que no va al campo, que vive en la ciudad, en la parte urbana, el que no va a otro país, pero con el asunto de la guerra y la crisis económica que están azotando la humanidad, y nosotros no estamos ajenos a eso, somos un país subdesarrollado, que cuando en otro país hay un resfriado, aquí nos da pulmonía. Y ustedes mismos, que son parte de la estructura del oficialismo hoy en día, saben que la situación no está fácil. Y dice, como decían en el 2004 con Hipólito, que el horno no está para galletitas. Así es. Tú sabes, Sandro, que ya después de 6 semanas aproximadamente de la guerra Rusia-Ucrania, se dio algo ayer muy interesante. Y fue de las muchas cosas que se dan interesantes. Y fue que estuvo visitando a Kyiv el presidente Boris Johnson. Y yo incluso me quedé mirando el video cuando él anda por las calles, incluso militares cuidándolo de la espalda. Digo, pero que esto es un país de guerra. Eso no tiene validez, porque tú te imaginas que en un momento como ese ataque el contrario. Bueno. ¿Qué hubiese estado pasando en el mundo? Como que es mucho atrevimiento el hecho de Biden, que fue a Polonia, quiso hacerlo también. Y le dijeron que no, la seguridad, que no era prudente. No era prudente, correcto. Entonces, yo creo que no era prudente tampoco Boris Johnson, aunque le da un apoyo moral a los ciudadanos y al ejército ucraniano, que incluso ha logrado una hazaña contra un ejército de una potencia militar como es Rusia, de que no han podido controlar a Kyiv. ¿Tú me entiendes? Y los rusos incluso han abusado, y esto va a traer grandes consecuencias en el mundo contra Vladimir Putin y otros comandantes de guerra de ese ejército. ¿Por qué? Porque se dice que han destruido muchos hospitales. Y en este fin de semana fueron bombardeados con misil, paradas del metro, que gentes que iban a salir del país, corriéndole a los conflictos. Entonces, uno dice, ¿pero y por qué cuando la guerra es contra los cuerpos militares, los combatientes, por qué hay que tirarle misiles y bombas a los hospitales, a las paradas de los metros, a edificios residenciales que no son objetivos militares de Ucrania? Y eso en la guerra no se permite. Muchos los vemos como que en la guerra se permite todo. Es como la política, que la política se permite todo en cuanto a los ataques y contraataques personales. Y no es así. Para eso existen organismos internacionales y existen reglas que regulan también lo que tiene que ver con los conflictos entre los países, que los conflictos vienen siendo las guerras. Entonces, creo que eso va a traer consecuencias que son impredecibles en los actuales momentos. Porque si continúan las cosas como van, el ejército ucraniano
que ha dado la batalla, los ciudadanos ucranianos que han dado la batalla, que han defendido hasta con las uñas su territorio. Yo creo que le daría un buen ejemplo, y eso ha sucedido en otros países, lo recordamos nosotros, cuando la intervención norteamericana en el 1965, que los dominicanos con piedras y palos se le paraban a los marines norteamericanos y los desafiaban. Hay una foto histórica de eso. Hay fotos históricas. Así es. Es decir, el patriotismo impregnado en la psiqui, en la sangre de los ciudadanos del mundo, eso no tiene parangón, no tiene límite. Y eso es lo que está pasando hoy en día en Ucrania, donde, si bien es cierto que ellos se han quedado de previsto en alguna zona de sus armamentos, porque, por eso lo decía ahorita, un ejército el segundo del mundo, que es Rusia. Y ellos, que se pensaba, Putin incluso, al inicio o antes de iniciar la guerra, decía que si tenía que intervenirlo, eso eran cosas de horas, de unos par de días. Y ya vamos por 6 semanas. Y ahora que falta mambo, vimos que también Inglaterra no solamente le dio apoyo moral visitando el terreno, específicamente la zona de Kiev, sino que le dijo que le iba a facilitar una serie de misiles y armamentos para que se defiendan, para que continúen defendiéndose. Eso indica que, si bien es cierto que los países occidentales no han participado conjuntamente con Ucrania para luchar contra el ejército de Rusia, no menos cierto es que el apoyo económico no ha faltado. Y en esta semana se ha hecho popular también que los países occidentales le donaron, recaudaron más de 1.000 millones de dólares para ese país, para ir recomponiendo ese país. Aunque yo diría que con lo que está pasando, con el abuso, incluso violando las reglas internacionales de lo que son los conflictos, el abuso que ha cometido el ejército ruso, recuperar ese país durará muchos años, aún habiéndose terminado la guerra. Y como vemos cada día, no se sabe cuándo termina la guerra. O sea, que es impredecible cuándo termine, porque en cada momento hay acercamiento. Incluso en días pasados se hablaba de un acercamiento personal, cara a cara, face to face, entre el presidente Zelensky y el presidente de Kremlin, Putin, y eso al final se desvaneció y no fue posible. Pero, como puede terminar rápido, también puede durar años. Y con esa actitud y esa impregnación de patriotismo que tienen tanto el ejército ucraniano como los ciudadanos, no creo que la guerra termine ahora, al menos que no haya un acuerdo. Y que para que ese acuerdo se dé, debe participar la colaboración de China. Porque China, no nos digamos engaños, China está jugando a que Occidente, los países occidentales se maten y se peleen y se destruyan con Rusia, y ellos después hacer el papel del Salvador, como lo hizo eso históricamente, como lo hizo Estados Unidos en aquellos años, cuando Europa estaba de guerra en guerra, e incluso con el mismo Rusia, Francia, Alemania, Italia, España y todos esos países, y después los Estados Unidos, que no hubo un tiro, creció económicamente, industrialmente, y fue en apoyo a esos países, pero con su segunda intención, y ahí fue que creó esa hegemonía mundial que hoy sigue todavía siendo la primera potencia armamentista
Los grandes aliados. Porque económica no lo es. Ya prácticamente, incluso hay estudios de la CIA y de otros organismos internacionales que indican que en sus veredictos finales, en sus resultados finales, que China es la economía principal del mundo. Potencialmente. Es decir, que es una potencia económica. Todavía no lo es. Sí. Va camino ya. No. Si tú analizas lo per cápita, si tú analizas el desempleo en China es menos de un 4%. Estados Unidos. La deuda de China, ¿tú sabes cuánto es? Un 46% de su PIB. ¿Tú sabes cuánto es la de los Estados Unidos? Sí, en los 136, que sé yo cuánto por ciento. Sí, así que es un país ellos se encaminan que le debe incluso a China. Sí. Los Estados Unidos le deben a China la vida. Y por eso el conflicto entre Estados Unidos, armamentístico entre China y Estados Unidos, es difícil que se dé porque si tú eres mi vecino y me debe mucho, y me tambalea con esas deudas que tienes, yo no te voy a atacar. Correcto. Obviamente, yo lo que quiero es cobrar mi dinero porque tú y yo tenemos negocio. Somos aliados económicamente. ¿Tú me entiendes, Sandro? Sí, sí. Así hay que verlo. Entonces, yo creo que, porque se pronosticaba que para el 2047, 48, China era la potencia mundial. Sí. Pero, porque hubo un descuido. Incluso, el descuido principal estuvo que a partir de la caída del muro de Berlín, la perestroika, que todo el mundo habla de eso a veces hasta sin saber, los Estados Unidos se descuidó de Rusia. Rusia hoy pudiera ser el país más grande del mundo, pudiese ser el país más grande, el país mejor aliado con Estados Unidos. Aunque en el gobierno de Trump hubo coqueteo, pero hubo amenazación en cuanto a que se decía que Rusia intervino en los sistemas electrónicos con el porcentaje de votos electrónicos que se maneja. Los hackers. Sí, se manejan en los Estados Unidos en las elecciones presidenciales. Y eso trajo como consecuencia que los americanos, que no lo gobierna un hombre, nunca pudo haberse concretado ese acercamiento como los esperaban. Sandro. Mira, Seferino, hay puntos que tú has tocado que ameritan discusiones. Claro está, recientemente la balanza de pago, que es la importación, la exportación de un país, China termina con una parte positiva, que es lo que tú has planteado. O sea, tiene más capacidad de exportar que importar en un mundo global, multipolar, en la que las relaciones comerciales y parte de lo que sería una economía de mercado, en la que los estados deben estar pendientes, qué producen, qué consumen y cómo manejan su economía a través de lo que sería de alguna manera su política económica y financiera. No hay dudas de que los Estados Unidos aún tiene la hegemonía global, tiene la dolarización como parte de que los intercambios económicos que hacen los estados aún mantienen su hegemonía política de intervenir obviamente en lo que nosotros, tú que eres experto en materia de derecho internacional y lo que es las relaciones exteriores, Estados Unidos mantiene su hegemonía política de geopolítica en el mundo. Pero además, Seferino, quizás ver la guerra ahora como parte de lo que sería una decisión de lo que los dominicanos pudiéramos estar pensando y el mundo completo. Las guerras, definitivamente los estados primero inician una conversación diplomática antes de producir. Lo que nosotros podemos ver hoy, de que el mundo entero, incluyendo los dominicanos, pues por la parte de que es un mundo global, multipolar, nos afecta a todos. Y la parte, Seferino, de nosotros plantear si Estados Unidos mantiene su hegemonía de primera potencia del mundo, los expertos dicen que sí. Lo que hace falta es progresivamente que China siga pues ganando la guerra comercial, porque después de la Primera y Segunda Guerra vino lo que es la Guerra Fría, y ya hoy no se habla de Guerra Fría, se habla pues de guerra comercial. Los estados compiten por la economía de mercado, compiten justamente por cuál produce más, y China tiene justamente una herencia estratégica de Mao Zedong. Mao Zedong decía que había necesariamente que ver que los estados no eran más
poderoso por el cañón, sino por la economía. Y justamente esa herencia estratégica de Mao Zedong es la que China ha estado implementando en los últimos años. China no está catalogada como la primera potencia militar, no está catalogada tampoco todavía aún como la primera potencia económica, pero sí esta mentalidad, esta estrategia que dijo Mao Zedong en su momento determinado es lo que la ha colocado en competencia con la primera potencia del mundo. Claro, cuando miden el grupo de los G7, que Rusia era parte de G8 y lo sacaron en el 2014 por la intervención de Crimea, y al día de hoy, Seferino, el G7 reúne las 7 economías más importantes del mundo, donde está, sin lugar a duda, China como la segunda potencia económica, pero los analistas, los que manejan la geopolítica y los expertos en economía, han estado pendientes de que el crecimiento progresivo de la economía china es justamente lo que es una amenaza para los Estados Unidos de Norteamérica. Claro, Estados Unidos mantiene su hegemonía internacional, su geopolítica, con organismos que después de la Segunda Guerra Mundial fueron parte de la política de la ganancia de la Gran Alianza para poder colocarse como primera potencia, que aún lo mantiene. Sin embargo, lo más importante en el día de hoy es ver la guerra Rusia-Ucrania como parte de un desenlace de aliados de Oriente, obviamente por la OTAN, y también ver a Rusia con la posibilidad de aliarse en la parte oriental con China y otros países. No solamente hay que ver la guerra desde el punto de vista territorial, porque hay que ver que se está produciendo en el mismo territorio, en la misma geografía compartida con Europa, Rusia, aunque Rusia es el país más grande del mundo que pasa a 2 continentes. Sin embargo, al día de hoy el saldo del resultado de la guerra Rusia-Ucrania para los analistas, y quiero compartir con los amigos televidentes, no ha sido tan fácil para Rusia, a pesar de que Rusia económicamente, los expertos han dicho que la economía de California compite con la de Rusia. Rusia está en el 11º lugar de la economía del mundo, lo que hoy no le permite estar ni siquiera en la primera 8 economías. Claro, cuando hablamos de G8, no hablamos solamente de economía importante, hablamos de países que por su posicionamiento, por la condición de lo que sería la política internacional de los países más desarrollados, estuvo hasta el 2014 en el G8, reitero, ya no está. Pero esta guerra pues desvela la posibilidad de que Rusia ponga a prueba, a menos que no sea una estrategia que nosotros no podamos, ni los expertos, descubrir, pero pone en desvelo la debilidad de una potencia militar frente a un país, y quiero con esto poner un asterisco, a un país que no solamente los militares y el gobierno de Ucrania han dado el frente. Señores, la soberanía de un país es como la sala de su casa, la soberanía es como la habitación de su casa, la soberanía es como tu cabeza, como tus ojos, la soberanía es como tu cuerpo. Y cuando un país se empodera de sus valores patrios, cuando un país se empodera de sus valores y principios, de que su soberanía ha sido mancillada, tocadas, entonces pudiéramos decir que los ucranianos al día de hoy están inspirados en defender su soberanía. Ucrania, que divide en producción mundial con Rusia, y por eso viene una crisis alimentaria, y por eso hay preocupación de las potencias de que esta guerra no solamente afectará a Ucrania y a Rusia, sino que está afectando en la parte comercial y en el abastecimiento de los alimentos al resto del mundo. Pero Ucrania, hoy hay que decir con responsabilidad, Ucrania está defendiendo su soberanía. La semana pasada, Seferino, y bueno que los dominicanos estemos pendientes de todas las noticias de esta guerra, la FAO declaró pues desabastecimiento de los productos de primera necesidad en el mundo, y obviamente nosotros, los dominicanos, al igual que Colombia, Honduras y otros países, ya estamos adelantando
la posibilidad de que los productos de primera necesidad, productos de esta guerra, no afecten a los dominicanos. Y quiero, Seferino, de manera puntual, conectar el comentario de la guerra con lo que está pasando en el mundo, y justamente el anuncio de la FAO ha despertado la idea en que los estados deben estar muy pendientes de que la debilidad de no tomar políticas públicas a tiempo para poder garantizar el abastecimiento de alimentos de primera necesidad pudiera traer pues imperiosas decisiones de los estados, y el Estado Dominicano, a través de la reforma a la ley 146.00, la ley de exención fiscal, ya en primera y segunda lectura los diputados, en mayoría diríamos oficialistas, pero también de partidos aliados, decidimos pues que esta ley sea la realidad para garantizar el abastecimiento y que la canasta familiar no aumente de precio en los dominicanos. Y que también hay una teoría de los economistas de que posiblemente esto pueda bajar un 2% de la inflación, que debemos reconocer si ha aumentado producto de varios factores externos que los dominicanos conocemos muy puntualmente. Primero, nosotros tuvimos un problema post pandemia, la dificultad de la importación, el aumento de los precios de los fletes por parte, obviamente China, la mayor importadora, el país que más contenedores exporta hacia otros países, y hubo un aumento de los fletes producto de la crisis de la pandemia. Y luego todo el mundo sabe el tema de la guerra. Entonces, Seferino, conectamos justamente el interés de los ucranianos de defender su soberanía con el interés de los dominicanos de también defender la soberanía nacional. Y quiero, Seferino, compartir con los amigos televidentes que recientemente nosotros aprobamos este proyecto de ley que va al Senado, pero que hay más temas que nos ponen no solamente a ver el contexto de la guerra en el suelo dominicano, sino que hay decisiones que hay que conectarlas desde el punto de vista de los estados, y es un gran momento para nosotros reflexionar de que la inflación no ha sido producto de una mala decisión de la política económica de los dominicanos, del Banco Central, que es el que debe lidiar con la inflación, y claro, el Poder Ejecutivo, que ha tomado medidas previsorias, y que en este momento estamos pues enfrentando situaciones complejas que debemos pues ajustarla a una realidad. No es cierto que el gobierno está por afectar a los productores, a pesar de que una comunicación, una reunión con Ito Bisonó, una reunión con Alfredo Pacheco, presidente y líder de la Cámara de Diputados, nos acercó a una modificación del proyecto, y gracias a Dios hoy tenemos ya un consenso, una concertación con la parte productiva, pero además buena noticia para los consumidores de la República Dominicana. Este proyecto de ley se encamina a garantizar pues que los alimentos de primera necesidad no lleguen a alto costo, sino a precio justo a la mesa de los dominicanos. Sandro, mira, a veces, y uno a veces tiene que, yo en las redes sociales se popularizan muchas noticias que se convierten en virales y sin ningún criterio ni objetividad. Y siempre por eso digo que hay mucha gente con buenas intenciones, pero el camino del infierno también está lleno de buenas intenciones. Al parecer, tú como diputado buen intencionado, como lo es algunos de los diputados que aprobaron ese proyecto de ley, han sido sorprendidos de la buena fe. Y en otras oportunidades, en este mismo programa, en este mismo espacio, yo he dicho que parece que el gobierno de Luis Abinader, ese presidente que anda con la bandera de la supuesta, y ya me estoy dispuesto a decir las cosas como son, de la supuesta transparencia. Supuesta no, transparencia. Sí, la supuesta transparencia. Y voy a errotrar. No, pero y es más, este programa. Espérate, Seferino. Y tú vas a tener la oportunidad, porque tú eres dirigente del PRM. Sí. Para nadie es un secreto. El caso mío no. De decir las cosas como son. Tú esa ley que ustedes aprobaron, los PRMistas junto con los reformistas que están buscando empleo. Los aliados. No, oye,
con los reformistas que están buscando empleo. No, pero espérate. Y los demás partidos tienen derecho que legítimo a votar, que son como a mosca, votar por un proyecto. que son como mosca. No, ¿Tú lo pero sabes? espérate. Bájale Hay dos. unos diputados ahí Bájale dos. que son moscas. Bájale dos, Seferino. Que van. ¿Cómo que bájale Oye, dos? pero tú lo sabes. Bájale dos. Porque los compañeros van ustedes a aprobar ese defecio No, pero de ¿cómo? proyecto de ley Pero los productores- que no va a beneficiar Pero a los consumidores. los productores le pusieron Te voy a poner de ejemplo esto. modificación. Te voy a poner de ejemplo y la esto. aceptamos. Y te lo voy a poner de tarea y los amigos televidentes así lo saben. Sí, pero espérate, El Seferino. pollo ha bajado en los últimos años. Bueno, El último año. no, el pollo tenía... No. Una pregunta. aguántate. Para que los amigos televidentes Está bien. te El pollo evalúen, tenía- te evalúen el lo que pollo, tú estás diciendo el pollo y lo que yo estoy diciendo. tenía ¿Tú sabes por qué? una posibilidad a la alza a más de un 30% y se ha mantenido en el precio. No, eso es falso. No, Oye, ¿cómo que eso es falso? Oye, eso es falso. Pero, Estás mal informado tú. Oye, ¿por qué? ¿Cómo más informado? Te voy a decir la Pero, cosa. ¿cómo está el pollo? Señores, hace un año, el Ministerio de No, pero espérate. Agricultura Sí. le mandó una comunicación al director de aduana. Oigan esto, para que ustedes se caigan para atrás, ustedes que me están viendo en su casa. Seferino, Escúchame. es un proyecto de ley Escucha que tú porque deberías cooperan, entonces. de analizarlo. Mira, el Tratado de Libre Comercio nos da la oportunidad de que con los países que son parte de ese Tratado de Libre Comercio, aquí entran más de 23.000 toneladas métricas de muslo y pechuga. Las pechugas se quedan allá. Sí. ¿Qué sucede? Los americanos no le importan. No. Aquí la pechuga que tú te comes, que compras en los supermercados, no es de producción nacional. En su gran Los muslos, mayoría, la mayoría son de allá. es importación. Y aquí hay gente de celebrado que creen que es producción dominicana. La producción dominicana, en su gran mayoría con cocote y como dicen, Cocote. y pico y pala, como le dicen los cocotes a las patas, se van a Haití. Ya. ¿Usted sabía eso? Sí. Se parece, los aguacates que compramos nosotros en los supermercados y en las calles aquí, son los desechos que no se pueden exportar. Tú vas a cualquier islita de esa, a San Martín, a todas esas islas, Santa Lucía, y tú ves unos plátanos y unos guineos, Y son de aquí. lindísimos, Sí. y unos aguacates, Sí. y mango. ¿Tú sabes de dónde son? De aquí. De la República Dominicana. Sin embargo, nosotros aquí, con el dinero para comprarlo, no encontramos esa calidad. Sí, hay, ¿Tú sabes hay. por qué? Porque es los desechos que nos venden. Los desechos se quedan aquí porque a ellos les conviene venderlo más en Seferino, dólares. la ley Entonces, ¿qué sucede? La ley, por eso ponía el ejemplo, que aduana le manda la comunicación y cumplimiento de esas excepciones, que libre arancel, que entra los pollos, salen más barato que la producción de aquí. ¿Tú sabes quién compra los pollos? ¿Quiénes son los importadores? Sí. Comerciantes. Y tú sabes quiénes, para que ustedes sepan, amigos televidentes, no desde ahora, todo el tiempo, cuando Dalino, cuando todo el mundo. ¿Tú sabes quién es que trae las importaciones? Un grupo, el mismo grupito de empresarios y beneficiarios a grupos que aportaron a la política, que eso hay que acabarlo en este país. Y si queremos ser transparentes, por eso decía, la bandera de la transparencia, Seferino. entre comillas. Seferino, con esa ley, ustedes van a destruir parte de la producción nacional. No, Seferino. Se van a perder los empleos. Seferino. Oye, salen más barato. Tú pensaste como la oposición. No, salen más barato. Es que tú pensaste. Escucha. Tú estás pensando Si como no, no me interrumpa. Está bien. Salen más barato traerlo de fuera. Oye, y se va a acostumbrar eso a que todas esas cosas se va a traer de fuera y la producción de aquí se va a cerrar. Mira. Y no va a haber mano de obra dominicana. Sí va a haber. No, esa empresa no va a pagar los impuestos que pagaban cuando se producen va a haber, en la República Seferino. Dominicana. Todas esas cosas hay que decirlas, porque no es transparencia nada más de la boca para afuera. Sí, pero déjame decirte. La transparencia debe ser, Sí. la mujer de César debe actuar como aparenta, Tiene no que solamente aparentar. Correcto, mira. Y desde el gobierno, y te voy a decir esto, voy a comenzar, y a mí me da 3 pitos que ustedes digan que yo soy oposición. Voy a comenzar a sacarle las cosas malas. estás del gobierno. coincidiendo con la ¿Tú sabes por oposición? qué? Estás coincidiendo. Yo estaba en una institución del Estado en esta semana. Retrocedió a los años 92. No. Y lo voy a decir con nombre. Aquí No, quién pero- está mafiando. pero oye, lo voy a decir con nombre. No, mira, sí. No. Tú lo puedes decir. Oye, porque cada cual es ponte los responsable pampers, de para su- que tú puedas escuchar esto. Ponte los pampers. pero oye esto. Sí, pero déjame terminar, déjame terminar, no me hagas Para que preguntas. tú sigues. Oye, ¿qué sucede? ¿Usted cree que es posible, instituciones que no se hacía fila, que a los servicios que usted iba, resolvía en 10 minutos? Hace 15 años atrás. Ahora es un molote. Y hay que pagar 3, 4 No, mil para pesos. que había una mafia hacer montada cita. antes. Ya la mafia Ahora montada. Se quita la mafia. Montada, y lo voy a decir con nombre. No. Lo voy a decir con nombre. No, déjame decirte. ¿Y tú sabes por qué no lo digo hoy, los nombres?
pues voy a comenzar a sacárselo en cara. sacar los nombres. Públicamente. Sí, pero... ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque hay un incumbente que es amigo mío. Y le voy a decir a ver si resuelve el problema. Bueno, excelente. ¿Tú me entiendes? Es un buen apoyo. Pero, porque a veces son los empleados que se apandillan. Empleados Esos son los PLDistas que quedan adentro todavía. No, PRMistas. No, la Y mafia afuera te proponen que le den dinero. a mí me gustó que, es así que tú dijiste un día aquí que estaba bueno afán que le pasara. Yo diría lo siguiente. Hemos retrocedido. Está bueno que hay funcionarios que le pase porque han dejado a los PLDistas adentro y son los que están haciendo que se revele la mafia de muchos PLDistas que están adentro. ¿Tú sabes qué se demuestra eso? ¿Qué se demuestra? Que no tienen capacidad para militar. No, el tío que se muestra Porque eso. si es- que si el gobierno el gobierno del cambio no ha cambiado algunos funcionarios del PLD, estamos a tiempo de cambiarlo. Eso es lo que significa. Entonces, ahí- hay que sacar a los PLDistas. Todas esas cosas se Eso es lo que hay juntan. que hacer. Oye, todas esas cosas se juntan. Y está bueno que pase así. Sí, está bien. Está bueno que le pase a muchos que fracasen y que se den cuenta que la mayoría de los fracasos que tienen los ministerios es porque tienen PLDistas adentro y están apostando al fracaso del gobierno de Luis Abinader. Sano, no saben gerencia entonces. Bueno, porque bueno, si tú tienes no un saben empleado, gerencia. tú lo separas, No saben gerencia. tú lo separas. Nelson Arroyo canceló a todos los incumbentes que tenían del PLD y hoy Indotel es una gran institución. Los teléfonos al final. La gente está llamando. Te puse un ejemplo, Oye, ¿verdad? el tema es Una interesante. institución técnica. Entonces, óyeme tú, Sandro. Te voy a poner un ejemplo. El asunto, por eso le decía, ejemplo, los teléfonos al final, amigo televidente, por eso pone de ejemplo los pollos. Pero así va a suceder con muchas otras cosas. Si bien es cierto que ustedes tampoco no saben explicarlo, parece no sé quién es que asesora, que ¿El qué? asesora mal ¿El qué? a ustedes, los mismos diputados ¿Qué pasó? que aprueban la ley. No, yo Es puedo, verdad. yo puedo explicar Es verdad, el proyecto mira, de ley aquí. Es verdad que el asunto... Si tú me escuchas, te lo explico Pero, bien. Escúchame, es verdad, porque tú lo que viste la ley, pues, como abogado al fin, la ley, pero no sabes las intrínculas Yo puedo de, decir- de lo que es el negocio, yo te lo puedo que decir. lo conozco yo muy bien. Bueno, está bien, pero explícalo tú, Oye, después te lo explico yo. ¿qué Vamos a ver. sucede? Vamos a ver. Señores, los teléfonos al final del programa. ¿Tú tienes miedo de ese pedido? No puede. Buenos días, ¿quién nos habla? Bueno, vamos a la llamada. ¿Cuál es la llamada? Ah, que no está a favor tuyo. Es que... Buenos días. Se fue la llamada. Porque es que yo sé, mira, yo Dale, Seferino. yo defiendo a este pueblo. La oposición, Oye, escúchame, la yo defiendo a oposición este se pueblo. equivocó Y por eso, porque los productores llegaron con una modificación a través del ministro. buenos días, ¿quién nos habla de dónde? Buen día, bendiciones. Sí. Hermano, usted me parece un comunicador. Usted está ahí, usted está No, pero- atrasado. Tú eres un analfabeto. Espérate, no, así no ofenda. Un talafután así no puede llamar. No ofenda. Oye, mira, no daña la mañana a la Pero gente. no ofenda Yo la- estoy defendiendo al pueblo. Pero espérate. Yo nunca he sido Seferino, periodista. Nunca he sido Seferino, periodista. no ofenda a la No, no, población. ponga ignorante así. Acuérdate que este Oye, programa- Si él amaneció borracho. Tú tienes dos... Pero, Escucha. coño, Si él amaneció me parece un borracho. comunicador de un programa bueno, especial. Buenos días. ¿Para qué cosa? Ah, coño. Mira, amigo, si usted amaneció borracho, Pero o se metió su sustancia prohibida. No, así no, Seferino. No, pero es un loco. Seferino, no. Es un loco. Porque no coincido que contigo. Que no, ya. Que no. Yo estoy defendiendo al pueblo, la mayoría. Pero ¿cómo tú lo estás defendiendo? ¿Cómo A lo la defendió mayoría. la oposición? La oposición en el Congreso, para que la, Ese es un coracheque. para que la población lo sepa. Y amanece borracho. Primero estaban diciéndonos todos los martes, Sandro. los miércoles y los escúchame, diciéndonos a nosotros, los oficialistas. Lo voy a conectar para que tú como borracho no llames. Óyeme, que los productos de primera necesidad tenían el pueblo hastiado. Pues definitivamente todos los turnos previos que tocaba la oposición era hablando que los productos de primera necesidad, el gobierno escuchando al pueblo y cuando una vez escuchándolo a ellos también, pues va a modificar esta ley, la 14600 de sesión fiscal, para ponerle tasa cero a algunos productos, 67 productos, que no solamente... Sandro, escúchame, no es solamente que lo está tú hablas haciendo... como papagayo. ¿Cómo así? Tú oyes ¿Qué lo es que lo que dice tú- desde el No, gobierno. no, No hable así. Yo soy legislador. Pero no. Y yo conozco Está mal el proceso. informado. No, yo estoy bien informado. ¿Tú sabes qué es lo que te le falta decir? No. Lo único que puede- La oposición, después que se cansó de decir Sandro. producto de primera necesidad, los productores Sandro. aceptaron el proyecto le salió el papagayo. con modificación. Como el eco. Y justamente hoy estamos defendiendo a los Tú estás como el borracho ese que está llamando. No, espérate, no, así no. Lamentablemente. Así no. ¿Tú sabes por qué? Tú tienes miedo. Mira, oye, usted lo que tiene Dale, que dale, Seferino. ¿Tú sabes qué nos puede beneficiar? Sí, nos va a beneficiar. Ese proyecto de ley a nosotros. Sí. De la única manera es ¿El qué? que si usted, bueno, y no lo han presentado nunca, ¿Qué ni lo conozco. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Que usted tenga un estudio que diga, bueno, nosotros tenemos un libre comercio con Costa Rica y otro país, y Estados Unidos. Sí. Nos sale muy caro con ellos traer el producto de allá. Entonces vamos a traerlo de Panamá, bueno, Panamá es de este estado también. Vamos a traerlo de Honduras, por ejemplo. Vamos a traerlo de Honduras, que nos sale más económico, y por eso hay que probar el proyecto de ley para traerle un país que le convenga a la población.
Y ustedes yo no he visto ese estudio. Claro que sí, Seferino. Existe el estudio. El hecho de que tú no lo Se conozcas. lo mandaron. Pero espérate, Pero hermano. no lo explican. Hermano, óyeme, conecta el Oye, ustedes lo que quieren es. Conéctalo. El Oye, hecho de que tú no lo el tengas en la gobierno lo mano. que quiere Pero es. espérate. ¿Tú sabes lo que quiere el gobierno? Seferino. Beneficiar Seferino. a gente. Claro que no. aportaron El a- gobierno lo que está garantizando Y eso es un país que que se los gobierna así. productos de primera necesidad no le lleguen caros. Lo que pasa es que la oposición ya querían hacer la campaña del 2004. ¿Quién te subió la leche? ¿Quién te subió el pollo? No, eso Y- no, porque todo, sí. todo está caro. Es que todo está sí, caro. pero todo el mundo sabe que se está haciendo un esfuerzo de Entonces- contener una inflación importada. Entonces, ¿cómo usted va a resolver el problema de muchas instituciones de servicio a la población? Que la gente llega a las 8 de la mañana y se va a las 5 de la tarde. Seferino, ¿Cómo usted va a resolver el problema? se está resolviendo. ¿Cómo usted va? Instituciones que funcionaban antes, que en 10 minutos esos mismos servicios te lo daban. Que se desmontó una mafia que había. Pero ¿Tú sigue. quieres ver por qué sigue. cancelaron en Interior y Sandro, lo Policía peor es, mira, un departamento? Porque había una mafia con la licencia de porte y tenía ese ¿Y eso se resolvió? Se resolvió, no. Eso- Desmantelamos es un gallinero. una mafia que había ahí. Es un gallinero, Así tú para que tenías tú una sepas. licencia de conducir en 12 horas, pero sin hacerte No, la licencia de conducir están organizados. de armas de fuego. La licencia de conducir están organizados. Sí. Se han mantenido. Claro. Tienen buena gerencia. No, la mayoría. Tú vas y No, renovas donde- la misma modalidad de Donde hay antes. retraso es que hemos desmantelado la mafia que tenía el Partido de la Liberación Dominicana en el Estado. Sí, Y tú- pero y tú continúan. mismo- yo veía este ahora te voy a decir esto. Yo veía este programa. Yo solicité. Y yo sigo teniendo admiración por tipo como comunicador Los y como abogado. los peledeístas. No dejes que el pueblo te Oye, vea de otra manera. no, los peledeístas me veían a mí como enemigo de ellos. Exacto. Y ustedes me veían como querido de ustedes porque yo atacaba el Y PLD. sigue siendo un hombre La cosa querido. mala. Sí. Ahora, ¿qué sucede? Lo que está que mal- ahora, como yo digo los malos, el que cobra... porque este es un país, usted ve miserable, pasa hambre. Y me excusan lo pasa hambre, porque hasta se ofende lo pasa hambre. ¿Cómo es? Que me excusan lo pasa hambre. Orilla de Que por hoy es casado y agua y azúcar se Coño, vende. esas palabras, tío, son fuertes. Ustedes, el que es infeliz defendiendo a un rico político delincuente, Sí, pero no eso es lo No peor. ofenda a la gente humilde. Eso es lo peor. La gente humilde te sigue a ti. Pero no, que yo no estoy hablando de la gente. Estoy hablando que, ejemplo, ese es para la fruta que yo. Eso amanece borracho, le dan una botellita de 8,000 pesos. No, y los fines de semana se borracha. No, pero no lo ofenda. y borra. No lo ofenda así. Y cuando ve que uno lo está defendiendo a él, a usted, amigo, y usted por 8,000 pesos, Sí, pero- quiere decir que yo soy peladista. Yo nunca he sido, Conecta el teléfono. gracias a Dios, nunca he sido peladista. No, tú no eres PLDista. Gracias a Dios que no. Tú eres amigo de Leonel. Pero y, así, y es legítimo así me llamaban que sea amigo de un como líder. él me llamaban los peledeístas antes, Sí, eso es así. los pesitos. Yo veía este programa. Tú, oye, El PRM no puede prestarse para eso. tú no tienes que contarme eso, Oye, yo lo veía. El PRM no puede prestarse para darle botellita a loquitos para que estén llamando a los programas. Todo el a lo que mundo- le llaman los interactivos. Todo el mundo tiene su interactivo. Pero eso es una falta de respeto. No. Hablamos de un cambio, Sandro. Mira, todos los partidos políticos, a partir de la Constitución de 2010 y las leyes de partidos Yo le voy a políticos. decir a Luis que te ponga a ti Oye. por Homero Figueroa. Oye. Porque tú eres un No, experto. no, tú sabes que yo voy a hacer. ¿Qué tú vas a hacer? A unas instituciones que tienen un desastre en su servicio, le voy a donar yo gratis un mes para organizarle eso. Ok. Gratis. Pues está bien. Para que ellos vean cómo se... Estoy dispuesto. Bueno. Pero no lo voy a hacer en el aire ahora. Ahora, Bueno. si continúan haciendo eso, lo voy a hacer en el aire todos los domingos. Seferino, vamos a ir a un corte Tú y, sabes la y cosa, vamos a pasar Sandro. el teléfono. Los gobiernos, los candidatos a presidente tienen que someter un proyecto de un programa de gobierno. Yo solicité el programa de gobierno de Luis. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque me preocupa muchas cosas. Yo te lo puedo pasar. Yo ¿Tú lo tienes? Claro. Ah, pero me ahorro entonces que me lo dé Claro, la Junta. claro. Tú me lo vas a dar. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no sé si eso, todas esas cosas que hace el presidente Luis Abinader, que anda ofreciendo muchas obras interesantes, No, no. Y trabajando mucho. estaban programadas. Sí, El sí. Bacarrizo y el Pero teleférico está casi listo. Pero tiene funcionarios El no- metro que no lo ayudan. a todo vapor. Tiene funcionarios que no lo ayudan. Y se espera que ahora haya cambio. No podemos continuar. Mira, con- en el área no te lo puedo decir porque te lo voy a decir en privado y me excusa la audiencia. No, porque pero hay, dilo. hay cosas no No te puedo decir. asustes. No, claro que no. Yo no te me dije a ti voy- ahorita, póntalo, pa. No, no. Óyeme, te lo voy a decir fuera del aire porque hay cosas que no se pueden decir por estrategia. Pero son políticas públicas que está haciendo este gobierno que en los próximos días la población se va a sorprender. Y yo después lo voy a decir aquí, pero primero tengo que decirlo. Tú sabes que yo veo malo. Y yo, por eso yo me caracterizo por ser independiente. No, porque tú tienes mucho Tú cuarto. sabes por... No, yo no tengo cuarto. Tú tienes mucho cuarto. Yo trabajo. No, que tienes son cosas diferentes y tú tienes trabajo.
y tiene inteligencia. Pero Lo cual, pon el teléfono. Oye, el dinero no te hace ni que, chiquito que ni el que grande. está llamando ya no te va Mira, a decir. en esta semana se anunció. Son 2 temas esenciales para terminar el programa. Antes de terminar el programa. El tema es que hay preocupación que los pedimentos que hacen los ministerios públicos, los jueces lo acojan a un estudio, el 90%. Parece que los jueces, que se vendían como muy preparados por el sistema de carrera de la carrera judicial, son veletas y ecos. Y su inteligencia, y aquí no se aplica, principalmente en el aspecto penal, no se aplica lo que es el debido proceso y acogiéndose a las leyes. ¿Por qué? Porque si los jueces, por ganar nombres, porque aquí la gente cree que, aquí nunca han sometido a un juez por estar condenando gente a los locos. El difunto Severino, que yo lo tengo en gloria, se hizo famoso, señores, metiendo 20 y 30 años en primera instancia. Y en principio los abogados le tenían miedo ir a ese tribunal, que es la 7ª sala penal del Distrito Nacional, para ese entonces. Pero después todos los abogados, por el adefesio jurídico que impregnaba y establecía en las sentencias que evacuaba ese tribunal, todo el mundo quería ese tribunal porque en la corte se le caían los procesos. Y salían sueltos los delincuentes y no delincuentes. Y todo el mundo lo quería. Todo el mundo lo quería. Porque era Entonces, alegre. aquí hay jueces de instrucción y de primeras instancias que creen que condenando gente a lo loco, sin analizar el debido proceso, sin analizar, sin estar contemplados en las leyes, ellos cogen nombres y salen incluso muchos de ellos a hacer campaña, se renuncia después, porque en el tren judicial no hay dinero, porque el salario son 100,000 y pico de pesos. Entonces salen a hacer campaña política. Otros andan ejerciendo por ahí, y como eran juez y su compañero y acólicos son los jueces, los favorecen. Falla los casos más rápido. Van a algunos fue de abogados que le garantizan. No, y el Estado lo contrata. Lo contratan también. Aquí hay que poner. Porque están preparados. Y muchos jueces que han salido por delincuentes y fiscales lo contrata el Estado cuando no pudiese ser. Así es. Porque lo que corresponde, como usted es un delincuente, usted delinquió un puesto público, usted se le quita el S4. Y usted no puede ser más en esa carrera porque usted es un delincuente. Coño, y es peligroso. Como ese comentario de ahora. Oye, es peligroso. Está mejor que el de ahorita. Oye, es peligroso un tipo con capacidad delinquiendo. Así es. Es más peligroso que un analfabeto de un barrio delinquiendo. Seferino, Porque el que como piensa tú te has ganado es capaz de el hacer mucho daño a esta respeto, sociedad. te ganas respeto. Mira, entonces hay estudios. De la ¿sabes? mayoría. Pero pon el teléfono, que tú sabes que ponlo. Sí, hay estudios Pero pon el teléfono. que establecen, sí, lo voy a poner. Sí, hay estudios que establecen no son la gente que van a llamar. que hay estudios que establecen que el 90% de los pedimentos del Ministerio Público son acogidos por los jueces, Así es. cuando no pudiese ser eso. Y el otro tema esencial es, bueno, tú vas a comentar, te voy a decir el otro tema esencial, pero cuando tú termines el comentario, para que nos vayamos a una pausa. Buenos días. La llamada. Buenos días. Buen día. Sí. Hermano, usted es loco. Coño, pero es un loco, amaneció borracho. Está bien. Oye, cuando Mira. un tipo amanece borracho. Mira, Seferino. increíble. Pero déjalo expresar. Mira, yo tengo el número de él, ¿Tú tienes el número? que no me vuelva a llamar. Sí, yo lo cogí ya. Yo lo cogí. Sí, que no vuelva a llamar. Está bien. ¿Tu comentario? Buenos días. Mira, Seferino, nosotros. Ese locutor es una... Dale. Nosotros podemos decir que tú tienes razón cuando hablamos de tratado de libre comercio, los productos que pudieran venir de otro país, que somos signatarios de este tratado, que Estados Unidos y Centroamérica. Y no solamente eso, pudiéramos coincidir contigo en que hay un libre mercado como parte de la economía mundial, que todos vamos a entrar en competencia. Ahora, la oposición, Seferino, tenía un reclamo constantemente al gobierno, y el gobierno, viendo que realmente hay una necesidad de que los productos de primera necesidad, valga la redundancia, hay que garantizarlo a un precio justo. Esta ley, no solamente la República Dominicana, también lo acaba de hacer Colombia, Honduras y otros países. Lo que yo no veo bien es que tú quieras defender los productores nacionales
y no entren por la ley, cuando los productores nacionales, a través de la Asociación de Empresarios, a través de Industria y Comercio, se reúnen con nosotros, y cuando digo con nosotros, con Alfredo Pacheco, que es líder y presidente de la Cámara de Diputados, y obviamente salimos con propuestas que ellos hicieron valer en la reunión y todos los bloques de partido aceptaron como bueno y válido de que esta modificación la íbamos a aprobar. Claro, que la oposición fuera y después que viera que los logros que se están llevando a cabo a través de la Cámara de Diputados por iniciativa del presidente de la República es para proteger a los consumidores y que ya con la modificación que se ha introducido, pues también nos ganamos el respeto de los productores. Lo que no le gustó a la oposición, es bueno que tú lo aclares bien aquí, es que ya no pueden hacer campaña ni diciendo que los productos estarán caros, ni tampoco podrán hacer campaña con los productores porque se pusieron de acuerdo con nosotros. Le quitamos el discurso a la oposición. Se lo quitamos porque estamos protegiendo a los consumidores para que los productos estén ahí y a precio justo. Y le quitamos el discurso porque ellos estaban supuestamente protegiendo a los productores y hoy nosotros nos pusimos acorde y también aceptamos la modificación de la parte productiva del país. No hay forma, Seferino, de utilizar el estratagema en una sociedad que ya conoce bien sus derechos, una sociedad que políticamente decidió un cambio y que hoy ve a un presidente preocupado por sus problemas y una oposición agitando, creyendo que puede confundir a una población que justamente sabe que la pandemia pasó, que justamente sabe que hay una guerra que no es de nosotros. 5.000 millones de pesos a tasa cero por la pandemia COVID-19. 7.000 millones de pesos recientemente para que los productos, o mejor dicho, la gasolina y los derivados del petróleo no suban de precio. Estamos hablando, Seferino, un gobierno que está subsidiando la mayoría de las actividades clave económicas del país. Un gobierno que dio 1.700 millones de pesos a los arroceros, que le financió el fertilizante y los abonos para que hoy haya arroz por encima del consumo nacional y hay 14.000 quintales de arroz almacenado. 14.000 millones. Lo que nosotros estamos procurando, Seferino, es que la población vea la capacidad de gobernar en tiempos de crisis. Oigan bien, grábense esta frase. Capacidad de gobernar en tiempos de crisis. Porque es verdad que hay males que todavía no lo hemos resuelto. Pero también es verdad que estamos gobernando en un momento de crisis y que hay un gobierno que no es la supuesta transparencia, te respeto mucho, un gobierno que la mayoría de los dominicanos lo califican de transparente porque todas las decisiones que ha tomado, recuperar el peaje sombra, estar pendiente de todas y de cada una de las acciones de sus funcionarios. Es el único gobierno que lleva más de 18 funcionarios que lo ha desvinculado de la administración pública solamente porque entraron en dificultad con su administración. Pero además, hay que decirlo con responsabilidad, recientemente el PLD quiere interpelar a Gloria Reyes, la directora de Supérate, y Gloria Reyes puntualmente ha dicho que sí, vamos y acepto la interpelación, pero vamos a auditar del 2012 hasta la fecha el programa antes que le llamaban Progresando con Solidaridad y ahora es Supérate, que definitivamente lo que ha hecho esta joven, muy preparada por cierto, y también tiene la capacidad de demostrar que tiene la preparación, la seriedad, la honestidad para defender no solamente su puesto, sino también la integridad del gobierno de Luis Abinader. Sandro, así que felicitamos a Gloria Reyes y con el ejemplo de Gloria Reyes nosotros vamos a demostrar que si auditamos del 12 para acá y los PLDistas y también la Fuerza del Pueblo, que nos preparemos para el debate, porque los que estamos gobernando tenemos la capacidad de someternos al escrutinio público, pero vamos a someternos todos en cualquier momento del espacio político que estamos gobernando, pero también del espacio de atrás. Sandro, mira, todo eso suena muy bonito. Y por eso te decía a ti, el comentario tuyo, te deja tranquilo que hable, que te desahogue, porque yo sé que tiene que desahogarte. Sí. Porque te asusta, es tu partido. ¿Tú crees que es justo en esta semana se anuncia el presidente de la República que va a
a darle más de 2.000 millones de pesos prestados a las clínicas privadas, Lo dejaste de último. oye, a las clínicas privadas, para que se fortalezcan económicamente. ¿Tú sabes cómo que llaman eso? No saber gobernar. ¿No sabes? No saber gobernar. ¿Y tú no sabes por qué? ¿Por qué? Mira, tu compañero de bancada, Elías Báez, ayer, y lo resalto porque él se indigna, Muy bueno, Dalí. presenta que un joven tuvo un accidente antes de anoche y le pidieron en Sedimá, que Sedimá es parte del dinero del Estado, Mira a ver si no era amigo tuyo. le pidieron, ¿tú sabes cuánto? 1 millón de pesos a las 2 de la mañana. Son mucho cuarto. Cuando la misma ley protege que llega una emergencia. Claro que sí. Entonces, ¿cómo el gobierno, los hospitales sin Que jeringas? me coge la llamada, que ese no era amigo tuyo. sí, no, ya no hay llamada, el tiempo está terminando. No, pero coge. Déjame hacer mi comentario, que es más importante y le Ok. conviene a la población. Ok. Oye, ¿cómo se justifica que le van a prestar 2.000 millones de pesos en tiempo de crisis a las clínicas privadas? Que aquí en la pandemia todo el mundo sabe que la clínica privada y los laboratorios hicieron un negocio pingües. Que tú lo sabes. Es un asunto de lógica. Entonces le da 2.000 millones de pesos a un pequeño grupo de empresarios de clínica privada y los hospitales sin medicamentos, sin jeringas, cayéndose encima a la gente, lloviéndole adentro a algunos, a los mismos médicos que están dando los servicios. Eso no es saber gobernar. Por eso yo decía, mándame el programa de gobierno, Claro. a ver si estaba contemplado darle a Punta Catalina a un grupo de empresarios, darle al dinero a los centros médicos privados, que son inconscientes, darle dinero y facilidades a otras gentes con exportaciones de productos de consumo masivo. Vamos a ver si eso está contemplado Seferino, en el programa de gobierno. ¿Qué te dieron en la y semana? eso, ¿Qué te dieron? Y eso, si es así, Ok. yo digo, bueno, está desarrollando su programa de gobierno, peor es la población que votó por él. Te inyectaron, Señores, el tiempo ha te terminado. inyectaron un algoritmo. El tiempo ha terminado. Yo sé que tú el próximo domingo tú tienes un compromiso. estaremos de nuevo con ustedes. Sandro Sánchez, quien les habla, Seferino Peralta. Yo lo defiendo a ustedes. Sandro también, pero que tiene miedo. Entonces, Seferino, tú eres un gran comunicador. San con 12 dientes con Sandro. Bye y, bye. y buen abogado, pero hay un papel en el periódico.